qué bajito. ¿Hola? Sí, pero un poco bajito, ¿no? Está. Bueno. Dejamos pasar a las últimas personas que están entrando y ya empezamos. Controlar la hora. La discoteca. Sí, se ha petado. Además, aquí en el Roncal, en el momento que se llena el cupo, ya no dejan entrar más, en general. Eso es lo que nos dicen siempre. Otra cosa es que luego entre más gente, sí, es por seguridad de ellos. Sí. Podríamos dar los 5 minutos de cortesía. ¿No? Bien, desde la red de apoyo al agua pública, RAPA, os damos la bienvenida a todas las personas que habéis acudido. Agradecemos al Centro Joaquín Roncal, que con tanta amabilidad siempre nos acoge para este tipo de eventos. ¿Se oye? No. Vale. Pues desde RAPA hemos preparado estos dos eventos, uno hoy 4 y otro el día 11, la próxima semana, como podéis ver en el cartel. Hoy vamos a tratar el tema de los centros de datos. Hay un gran desconocimiento sobre los centros de datos. Tenemos muchos interrogantes y algunas nociones ya de lo que hay. Queremos saber más ante lo que se avecina. No queremos ser crédulos ante la publicidad que se despliega sin más. Y bueno, tendremos hoy con nosotros a Pedro Arrojo, que por cuestiones de agenda no ha podido estar presente, pero nos ha grabado un vídeo, y a Jesús García Usón, luego os lo presento. Hacemos primero una introducción como RAPA respecto a que todavía queda mucho trabajo pendiente en temas de agua. Y mientras tanto otros elementos han irrumpido, otras realidades creadas aparecen con fuerza, insensibles a las exigencias del planeta, que ya nos ha mostrado los límites a no traspasar para que su existencia, la de la naturaleza y de la humanidad, sea posible en línea con los derechos humanos y el bienestar. Paradójicamente y amparadas en la necesidad de acompasar la actividad humana al cambio climático, las llamadas energías renovables y sus industrias derivadas están copando el diálogo social, generando un nuevo escenario en el que la explotación y la desigualdad territorial, aquello que causó la exigencia de la dignidad de la montaña, vuelve a ser una necesidad. Una evidencia que se materializa aquí y en el resto del mundo, porque al elevar las fronteras a la nube, la explotación también se ha deslocalizado. Es importante en este encuentro plantearnos una visión global del modelo social, de la gobernanza en relación a estos escenarios en los que el neoliberalismo a ultranza busca, como siempre, un máximo beneficio y en el menor plazo posible. Al margen y además de las reivindicaciones concretas, de las alegaciones numerosas y de las reclamaciones jurídicas
que colectivos medioambientalistas se ven abocados a realizar a tantos proyectos que inundan los boletines oficiales, es necesaria esta visión general que dibuje un mapa acorde a esa exigencia de dignidad que sigue viva. La injusta frontera que siempre ha dividido el mundo entre países desarrollados y por desarrollar, entre ricos y pobres, ha establecido grandes diferencias en los modelos de gobernanza que rigen la convivencia humana. Esto repercute en la forma de explotación de los recursos naturales y condiciona la forma de vivir. El agua puede que sea el símbolo por excelencia de esta explotación, porque es una necesidad básica. A simple vista, la equidad sigue estando muy lejos. A diario vemos cómo los derechos humanos, también los relacionados con el agua, son más un sueño que una realidad. El agua ha sido y sigue siendo un arma de guerra, lo estamos viendo ahora en Gaza, y herramienta de sometimiento en este mundo globalizado, en el que las fronteras están también en la nube. Aunque haya quienes crean que en el llamado mundo desarrollado todo está consolidado y seguro y que la sociedad del bienestar impregna la vida cotidiana ahora y para siempre, esto no es así. Nada es estable. En el fluir de la historia nada se puede considerar definitivo ni permanente. Ya los griegos lo decían, panta rei, todo fluye, nada es estático. La dignidad que reclamaron los habitantes del Pirineo con el apoyo de una buena parte de la población aragonesa sigue siendo actualidad 25 años después. Eran tiempos de trasvases, la reivindicación se centraba en el agua, en su valor como bien público y en la necesidad de que su gestión no se sometiera a las leyes del mercado. Pasado el tiempo, el discurso de la nueva cultura del agua ha ido calando en una parte de la sociedad que contempla las cosas desde una óptica distinta de las grandes obras y la simetría de unos territorios sobre otros. Esta red de apoyo al agua pública, antes de entrar a valorar las factorías de hidrógeno proyectadas, los cada vez más numerosos centros de datos, las crecientes instalaciones de almacenamiento de energía, señala que es preciso un condicionado previo. Un condicionado que anteponga el derecho humano y la justicia social a la implantación de todo el conjunto de nuevas industrias derivadas o que acompañan la implementación descontrolada de energías renovables. La falta de ordenación, de planificación territorial de que se ha hecho gala en los últimos años es una muy mala praxis. El hecho de que estas industrias se conviertan en consumidores masivos de agua y energía sin duda es relevante, especialmente teniendo en cuenta el alto grado de improvisación y complacencia administrativa que sus implantaciones han tenido hasta ahora. Pero con todo es más importante cuestionar el modelo de desarrollo económico que acompaña. Corremos el riesgo de caer en la falacia del crecimiento infinito, un mito de felicidad consumista cimentado en el individualismo a ultranza y en la destrucción del contrato social alcanzado tras las dos guerras que desangraron Europa en el siglo XX. Bueno, esto es una introducción del contexto en el que estamos y por qué los centros de datos nos suscitan preocupación ahora mismo. Estos días todos son noticias que parece bienvenido Mr. Marshall de que van a llegar aquí y nos van a hacer ricos Aragón con todas las cosas que ofrecen, ¿no? Bueno, ya lo dijeron con el porcino, ya sabemos lo que hay. Ahora llegan las cosas más de tipo energético y bueno, y para esto hemos organizado estas jornadas. A continuación intervendrá Pedro Arrojo, que como sabéis es relator de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y al saneamiento. Todavía en ejercicio, aunque ahora este año va a completar su mandato, y que ha emitido un informe especial sobre el nexo, bueno, especial para nosotros, que tiene que ver con el agua y es el nexo entre energía y agua. Este documento está ya disponible y lo podéis encontrar. A ver, este es el enlace de donde lo podéis bajar, lo pondremos más adelante, no os preocupéis. Y no sé si hemos puesto también el propio informe. Este es lo tuyo, es este. Porque lo veáis un poco. ¿Dónde está la pantalla completa? Lo veo desde aquí. Modo pantalla completa. Había otro más abajo, modo pantalla. Así, vale. Bueno, pues este es el informe. Os aconsejo que lo leáis porque es en general sobre el agua y, bueno, ahí Pedro Arrojo hace una descripción como es su competencia global de todos los países. Pero
al final, en las conclusiones, la última está dedicada precisamente a todo este tema de los centros de datos. Y a mitad del informe también hay una página entera que dedica a valorar este tema. Os aconsejo que lo leáis. No sé, ahora mismo no he visto el vídeo de Pedro, pero seguramente que mencionará todo esto que ha escrito en su informe. Damos paso al vídeo. Y bueno, Pedro es relator especial de Naciones Unidas y Jesús es... no me quiero dejar nada. Jesús García Usón. Queridas amigas y amigos. Es ingeniero agrícola, es miembro de RAPA, también es máster de ordenación del territorio, está presente en movimientos ciudadanos, en plataformas en defensa del territorio y en relación con este abuso que se está haciendo de implantación de macrorrenovables, sobre todo en la zona del Moncayo. Es también responsable de modelo productivo de ecologismo de Izquierda Unida de Aragón y coordinador del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Hablará después de Pedro Arrojo y luego podemos hablar entre todas. Ante todo quiero pediros perdón. Queridas amigas y amigos, ante todo quiero pediros perdón. Y muy particularmente a Mariano Mérida, que ha venido preparando este evento desde hace muchísimo tiempo. Y os pido perdón por no poder estar con todos vosotros y con vosotras en persona. Tenía previsto salir de viaje el día 5 para participar en la Cumbre de los Pueblos y en la COP climática en Belém, Brasil, pero a última hora me sacaron los billetes para salir el mismo día 4. No sabéis cuánto lo siento. Cada año debo elaborar y presentar 2 informes temáticos. Uno ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y otro ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Pues bien, el informe que presenté este septiembre pasado en Ginebra, se centró en el nexo agua-energía desde la perspectiva de los derechos humanos. Como vengo insistiendo desde que fui nombrado relator de Naciones Unidas para afrontar la crisis global del agua, cada vez es más urgente transitar de las estrategias tradicionales de gestión y planificación hídrica centradas en la oferta, estrategias de oferta se le llaman, que predominaron durante el siglo XX en particular. Es necesario transitar a nuevos enfoques de gestión de la demanda basados en garantizar la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Y para ello es ineludible reducir de forma sustancial el uso y consumo de agua, frenando en particular las expectativas de crecimiento del regadío, que de hecho, como se sabe, es el mayor consumidor de agua. Al respecto, más allá de modernizar los sistemas de riego y de mejorar su eficiencia, es necesario limitar y reducir la expansión misma del riego y otros usos intensivos, promoviendo estrategias de producción de alimentos adaptadas a la disponibilidad sostenible de caudales en cada región y bajo las perspectivas vigentes de cambio climático. De igual modo, en lo que se refiere a la energía, una transición energética justa y sostenible para enfrentar la emergencia climática, más allá de transitar a fuentes de energía limpias y renovables, pues es necesario controlar y gestionar la demanda energética. Actualmente el sector del transporte consume en torno al 38% de la energía total, la industria el 29%, el consumo doméstico el 16%, el comercio y los servicios, la agricultura, la minería, la construcción y otros sectores del orden del 17%. Pues bien, siendo que desde esta distribución de demandas energéticas estas demandas deberían reducirse en un 45%
en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, pues el PNUMA valora que la tendencia sigue en aumento. En lugar de reducirse, sigue en aumento a un ritmo anual del 1,3% de momento. Y lo más grave es que seguimos asumiendo en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, como condición irrenunciable para progresar, seguimos entendiendo que debemos seguir creciendo y creciendo de forma ilimitada en la demanda energética en todos los sectores. Pues bien, en ese contexto, en ese terrible contexto que nos aboca a una especie de suicidio colectivo, para colmo, emerge un nuevo sector que, además de demandar caudales significativos, importantes de agua, dispara el consumo de electricidad. Me refiero a los megacentros de datos. El desarrollo de la inteligencia artificial y el auge de las criptomonedas disparan la demanda de computación de datos y, por tanto, la construcción de estos megacentros que exigen importantes caudales de agua para refrigerar las instalaciones, al tiempo que generan un aumento exponencial del consumo de electricidad. Tal crecimiento de demandas genera y generará graves riesgos para los ecosistemas acuáticos, quiebra cualquier estrategia de mitigación del cambio climático que pueda estar en curso y pone en riesgo los derechos humanos de comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad. La proliferación de estos centros de datos, además, se está produciendo bajo condiciones de opacidad, con una falta de transparencia total que imponen las grandes corporaciones tecnológicas y que de facto son aceptadas en última instancia por los gobiernos. Cabe destacar, por ejemplo, que el gobierno de Irlanda, uno de los países que más ha facilitado la instalación de megacentros de datos, ante una pregunta parlamentaria sobre los consumos de agua y de energía de estos centros, respondió que ningún organismo público disponía de un registro que incluyera tal información, siendo que habían aprobado ya cerca de un centenar de instalaciones de este tipo. En 2024, la misma con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, reconocía públicamente la dificultad de evaluar la demanda de agua para refrigerar las instalaciones por falta de transparencia. En lo referente a esto, a la demanda de agua, si bien, hay que decir, es muy inferior a la generada, por ejemplo, por el sector agrario, por los regadíos, debemos tener en cuenta que con estos centros, como he dicho antes, emerge un nuevo e importante demandante de agua, lo cual debería ser motivo, cuando menos, de preocupación en territorios donde los usos desbordan o están a punto de desbordar, ponen en cuestión, desbordan la disponibilidad sostenible de caudales. Pero sobre todo, lo más preocupante, desde mi punto de vista, está en la falta de transparencia respecto al nivel de prioridad que se está comprometiendo los contratos con estas corporaciones en ciclos de sequía. Es más que probable que tal prioridad sea máxima, lo que comprometerá otros usos, sin que los beneficiarios de esos otros usos siquiera hayan sido consultados o siquiera informados. También debería prestarse atención a los riesgos de contaminación térmica que pueden afectar a la biodiversidad fluvial, un tema sobre el que yo sepa tampoco hay información. En todo caso, los impactos más graves sobre los ecosistemas acuáticos van a derivar, como veremos a continuación, de forma indirecta del brutal crecimiento de la demanda eléctrica. El crecimiento de la demanda eléctrica previsible, y que de hecho está en marcha, es exponencial. La Agencia Internacional de la Energía prevé que se duplique en apenas 4 años
del 22 al 26, del 2022 al 2026, prevé que se duplique. El informe elaborado en 2024 en Estados Unidos por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley sobre el consumo energético de los centros de datos, estudio que fue encomendado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, estima que en 2028 representará nada menos que el 12% del consumo total en Estados Unidos. Eso es una brutalidad. En Irlanda, estos centros de datos consumieron, de hecho, en 2023, el 21% del total del consumo eléctrico, más que todos los hogares del país juntos. Y se estima que para 2026 dicho consumo representará en torno al 32%. De hecho, entre 2017 y 2023, toda la energía eólica que había instalado Irlanda fue absorbida por los centros de datos, cuya demanda de electricidad creció al mismo ritmo que crecían las energías renovables. Energías renovables, por cierto, que han sido, como en otros países de la Unión Europea, financiadas e impulsadas, no lo olvidemos, con fondos públicos en general, fondos públicos europeos, para sustentar la transición energética. Y en lugar de sustentar la transición energética, han ido a parar como energía barata a los megacentros de datos. Este acelerado crecimiento ha saturado, por otro lado, en Irlanda la red, lo que ha forzado a detener la instalación de nuevos centros en torno a Dublín y exigirá un costosísimo redimensionamiento de la red eléctrica. Recientemente, el New York Times, está disponible en la red, reportaba en un artículo las quejas generalizadas en México ante los frecuentes cortes de energía y de agua, prolongados cortes de agua, que vienen sufriendo tras la instalación de megacentros de datos, en concreto de Microsoft, en Querétaro, en el centro de México. Cortes de agua que han derivado en graves problemas de salud pública en la región, que quedan descritos por el New York Times. Serios impactos en la atención hospitalaria. Suspensión de clases cuando vienen esos cortes prolongados de agua. Informaba igualmente que la construcción prevista de nuevos megacentros de datos cuadriplicará la demanda eléctrica en apenas 5 años, habiéndose impuesto, por cierto, y así lo dice también el New York Times, estrictas condiciones de opacidad de cara a la población en todo lo referente a las demandas de electricidad y de agua. El artículo daba igualmente información sobre problemas análogos y movilizaciones sociales contra estos megacentros en Chile, en Brasil, en India, Malasia, muy en particular últimamente en Irlanda. Las grandes corporaciones tecnológicas que rehuyen lógicamente estos procesos de conciencia y de movilización social, concentran sus planes expansivos sobre allí donde los gobiernos les garantizan, por un lado, opacidad. Segundo, precios y tarifas de la electricidad y del agua fuertemente subvencionados, exenciones fiscales y prioridad en el suministro tanto de agua como de electricidad frente a otros usuarios. Esta energía barata, como he dicho, es a menudo energía solar o eólica, sustentada en subvenciones públicas bajo el argumento de promover la transición energética. Por supuesto, las inversiones necesarias para redimensionar las redes eléctricas y para garantizar la regulación de suficientes caudales de agua de cara a futuras sequías, etcétera, etcétera, corre a cargo de la inversión pública. Desde un punto de vista social, la prioridad en el suministro y las tarifas energéticas privilegiadas de las que gozan y gozarán estas corporaciones, pues generan, como es imaginable, es comprensible, generan asimetrías sumamente injustas con respecto a necesidades básicas y otros sectores que generan más empleo y merecen una atención preferencial, desde mi punto de vista.
Y mientras, hay que decirlo, la pobreza energética, que según el PNUD afecta a 2.000 millones de personas que no disponen de electricidad, bueno, pues la pobreza energética sigue creciendo en el mundo. Este crecimiento de la demanda energética genera una intensa presión para reactivar la construcción de nuevas grandes presas hidroeléctricas, con sus correspondientes impactos sobre pueblos ribereños y ecosistemas fluviales, que os voy a contar aquí en Aragón, con la lucha que se ha desarrollado y que parecía haber culminado con un relativo éxito, ¿no? En muchos casos, cuando menos. Al tiempo que se relanzan las centrales térmicas y se justifica una nueva oleada de centrales nucleares. Ahí detrás tenemos el drill del señor Trump, ¿verdad? Diciendo, nada, adelante de nuevo con las centrales térmicas, digan lo que digan los acuerdos de París u otros acuerdos para combatir el cambio climático, no importa. Y las centrales nucleares, aunque ello suponga aumentar los riesgos de contaminación y de catástrofe, en particular contaminación sobre ecosistemas acuáticos. De hecho, de manera pública, corporaciones como Amazon, Google, Microsoft y Meta están ya, de manera pública, desarrollando alianzas y proyectos estratégicos con la industria de los hidrocarburos y planeando y construyendo ya centrales nucleares, más allá de, como he dicho, absorber buena parte de la producción solar y eólica que estamos promoviendo. Por último, no se puede olvidar que la fabricación de los equipos informáticos de estos centros requiere enormes cantidades de minerales críticos, cuya extracción, ya sabemos, cada vez se va explicitando más, provoca graves riesgos, graves problemas de contaminación en cuerpos de agua y conflictos sociales cada vez más explícitos y agudos, ¿no?, con pueblos indígenas, comunidades campesinas y demás. En resumen, el crecimiento masivo y acelerado de la demanda de agua y especialmente de electricidad que suponen estos centros socava incluso los tímidos planes de mitigación del cambio climático acordados. Genera una oleada de nuevos riesgos sobre los ecosistemas acuáticos. Compite con otras demandas que merecen prioridad económica y social y pone en riesgo satisfacer las necesidades básicas de electricidad y garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, especialmente de poblaciones empobrecidas, sobre todo en ciclos de sequía. Además, se disparan las necesidades de inversión pública en el redimensionamiento de la red eléctrica y en la creación de infraestructuras tanto hídricas como energéticas que deberán ser cubiertas por fondos públicos y que incrementarán, sin duda, las tarifas sobre la ciudadanía, generando graves problemas de injusticia distributiva. Por ello, en mi informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, concluyo la necesidad, cuando menos, de una moratoria que permita, ante todo, garantizar transparencia sobre las necesidades de agua y de electricidad que el desarrollo de estos centros impone, así como esclarecer quién debe cubrir los correspondientes costes y qué prioridades deben presidir la gestión de las demandas en juego, tanto de agua como de electricidad, a fin de poder diseñar las correspondientes medidas y estrategias regulatorias. Regulación que debe garantizar, obviamente, la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, la lucha contra el cambio climático, las demandas que por razones socioeconómicas deban priorizarse y, muy en particular, las necesidades básicas y los derechos humanos de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias a Pedro. Esto es, tenemos la suerte de tenerlo de vecino en Zaragoza
y bueno, es un honor que haya estado en la relatoría, vecino de Zaragoza y ciudadano del mundo, diría yo, y que también nos representa. Esto es, como digo, un trabajo colectivo y también quiero agradecer a Mariano Mérida, que es el que se ha currado toda la preparación de estas jornadas, a Jesús Amperiz también, que ha colaborado con lo que hemos querido transmitir a través de Rapa, y a más gente de Rapa que está ahí resistiendo todos estos problemas, estas luchas, intentando solucionar los problemas del agua como bien público y como derecho humano. Y bueno, a continuación, Jesús pues nos va a contar, va a descender a lo concreto de qué está pasando en Aragón y va a dar una mirada global, porque como bien habéis visto a través de la charla de Pedro Arrojo, esto si no se mide a nivel global no se pueden contemplar solo el hidrógeno, solo los centros de datos, solo los centros de almacenamiento. Hay que mirar todo lo que está pasando, y porque en algunos momentos es como una locura todo lo que se está pidiendo en proyectos, y Jesús lleva ya tiempo poniendo nombre. En Ecologistas en Acción también hay un visor que lo podéis encontrar, donde se van situando todos los proyectos de renovables y ahora también los centros de datos. Bueno, de esto mejor que os cuente Jesús. Gracias, Carmen. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer primero a Rapa, a los compañeros y compañeras de Rapa que hayan pensado en mí para poner un poco de cabeza en esto de los centros de datos y cómo está aterrizando en Aragón y cómo está aterrizando una realidad global que Perico Arrojo nos ha relatado, como relator que es, y a quien yo sí que quiero agradecerle que optara por este tema para elaborar un informe de la relatoría del agua para la ONU. Es un tema de trascendencia global, de trascendencia internacional, como hemos podido ver, y que afecta a todos los pueblos del planeta. Y digo agradecer porque en Aragón surgía una preocupación creciente a medida que íbamos conociendo noticias, pero eran noticias que eran titulares realmente. Entonces, primero hablábamos de la nube, de que cómo llega una nube, llega la nube a Aragón, y pues claro, cuando llega la nube, somos de tierra de sequía y la nube trae agua, y nos gusta que venga la nube con agua, ¿verdad? Pero cuando viene el nubarrón, dices, uy, ¿qué puede pasar cuando viene un nubarrón? Igual el nubarrón no es tan bueno. Y yo lo que quiero hacer es aterrizar esto en Aragón, hacer una foto, no con mucha resolución, la foto de lo que está llegando, de lo que conocemos y de las dudas que sobre todo se plantean en cuanto a las industrias tecnológicas, ligándolo muchísimo con la energía, porque este nubarrón es tormenta y viene con mucha carga eléctrica. En primer lugar, este sector está llegando con una alfombra roja. Siempre se habla de la alfombra roja para los grandes proyectos que llegan a Aragón. En este caso la alfombra roja se llama PIGA, Proyectos de Interés General, y yo creo que es importante explicar qué son los proyectos de interés general, de dónde vienen y cómo se están utilizando en Aragón, cómo se han utilizado tradicionalmente y cómo se vienen a utilizar. Los proyectos de interés general de Aragón, que requieren de una declaración de interés general de Aragón, que es un paso previo a lo que luego posteriormente es el proyecto que se desarrolla y que al final tiene todos esos privilegios para poder implantarse en Aragón. Se trataba de un marco normativo que autorizara unos proyectos de una gran trascendencia territorial, que su trascendencia, su importancia socioeconómica fuera mayor de un solo municipio, aunque se ubicara en un solo municipio o en varios, y para planes propios de la comunidad. O sea, la comunidad autónoma quiere fomentar un desarrollo sin tener nombres y apellidos, o a solicitud de gente, promotores privados, quieren desarrollar industrias, proyectos de ocio o de servicios. Luego vemos un poco todos, ¿no? Esto tiene un marco normativo, ya viene desde hace más de 20 años. La figura se ideó en torno a un proyecto que la mayoría de los que estamos aquí
pues nos acordamos que fue el de gran escala, ¿no? Afectaba a muchos municipios, había que hacer una legislación específica, unas normas urbanísticas que requerían, porque claro, las competencias urbanísticas sabéis que están en los ayuntamientos, que están en los municipios. ¿Cómo se desarrolla urbanísticamente un proyecto que afecta a varios municipios? Bueno, pues eso es lo primero que implica el tener este tipo de declaración. En principio está regulada por la Ley de Ordenación del Territorio, pero también está regulada por un decreto ley de medidas de activación económica del 2008. Fijaos, hemos pasado crisis y acelerones económicos desde el 2008, ¿no? Pero bueno, y ahora recientemente se le ha otorgado en una ley que me oiréis hablar, porque vamos a hablar de ella, de la Ley de Energía de Aragón, que realmente su nombre es la Ley de Fomento de las Comunidades Energéticas y del Autoconsumo Industrial de Aragón. Como decía, la declaración de interés general conlleva un régimen urbanístico específico, no tienen que pasar por el ayuntamiento para urbanizar el proyecto, urbanizar las inversiones que necesiten hacer, conlleva una declaración de utilidad pública que facilita las expropiaciones, no tienen por qué ser terrenos públicos, y estas empresas, que hemos dicho, la comunidad autónoma, pero también empresas privadas, pueden beneficiarse de la capacidad expropiatoria que siempre la tiene una administración, y en este caso es la administración autonómica. Las administraciones públicas tienen que tratarlo de manera preferente, más rápido, recortando los plazos para las contestaciones y para las tramitaciones en todo lo que lleva el proceso, y tiene un tratamiento fiscal específico, puesto que al saltarse al municipio para urbanizar, se saltan un impuesto que lo cobra el municipio, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, que todo el mundo cuando hace una obra en su casa va al ayuntamiento y paga. Bueno, pues esta gente no paga ese dinero. Cualquier industria que se instala en un polígono de cualquier pueblo de Aragón tiene que pagar este impuesto, entre otros. La licencia de obras también, y esa tampoco se paga. Bien, hasta ahora, en estos 20 años, aquí tenéis la relación de los PIGAs que se han aprobado desde los orígenes de la ley. Tenéis pues desde las plataformas logísticas, la ciudad de Motorland, el aeropuerto de Teruel, inversiones en las pistas de esquí. Hay un periodo desde el 2010 al 19, y en el 10 ya veis que hay dos inversiones, una fundamentalmente en la ampliación de Cerrer por Castanesa, que no se ha ejecutado. O sea, tiene la declaración de proyecto de interés general, pero no se ha ejecutado. O sea, es sintomático, ¿no? ¿Qué pasó en aquel periodo? ¿No? ¿Qué pasó en aquel periodo? Y después llegó la plataforma de Guisona, de Bonaria, en Épila, el primer proyecto de interés general, que fue del gobierno de Lambán, que fue los 3 centros de datos de Amazon Web Service, Amazon Data Service, depende de... y otros 2 proyectos que llegaron. Con este gobierno ha habido a información pública, y algunos ya están aprobados, la expansión, la ampliación de los centros de datos de Amazon, el polígono logístico de Malpica-Santa Isabel, y hay proyectos, ponen información pública, pero realmente ya no están en información pública, que es la unión de estaciones entre Asturias, bueno, este sí, entre Asturias y Candanchú, el proyecto Catalina, que hablaremos de él, que es un poco el que recoge toda la energía, o el nudo de acceso a la energía de la central térmica de Andorra, la gigafactoría de baterías de Stellantis, KATL, no es Stellantis, y el proyecto Rodes de Calatorao. Tienen estas consideraciones. Aquí yo voy poniendo en negrita los proyectos que tienen centros de datos, y en amarillo destacado aquellos que tienen un interés especial y que se benefician de unas aplicaciones energéticas que luego veremos. En este periodo que decía entre el 2010 y el 19, ¿qué pasó? Que hubo una crisis económica. O sea, realmente no es una herramienta del Gobierno de Aragón para impulsar la economía, sino que es una herramienta al servicio de los intereses empresariales para facilitar su implantación. Llega el Gobierno de Azcón y todos estos son los DIGAs, no PIGAs todavía. He dicho que la declaración de interés general es la antesala. Todos estos son los que han publicado. Ya veis que hay
domina los centros de datos, hay algunos otros tecnológicos, otros que tienen que ver con la electricidad, por cierto, hay algún eléctrico que no he señalado en amarillo, pero bueno, y bueno, el consejero Octavio López reconoció que había 34 proyectos susceptibles de ser pigas. 34 sobre la mesa. Quiero que pensemos que en 2 décadas se aprobaron 14. Ahora en 2 años llevamos 34. En 2 años que se supone que se activa la economía. Luego al final se demuestra que no responde a ese interés general, sino que es algo que responde al interés del mercado, ya ahora veremos en qué condiciones. Sí que el consejero dijo que hacía falta una mayor precisión y que estaba en juego el prestigio de los pigas. Yo no sé si después de ver esto, el hecho de que algo tenga la consideración de Plan de Interés General de Aragón tiene ya ningún prestigio o significa algo, porque como veremos, o como alguien nos puede contar de las que están en esta sala, realmente son proyectos que tienen muy poquita definición. O sea, son proyectos muy pobres, prácticamente con 10, 12 o 15 folios se declara una diga. Cuando para hacer cualquier proyecto en nuestra casa necesitamos auténticos testamentos. Entonces, ¿por qué los centros de datos eligen Aragón? Se habla de que es un destino privilegiado para la implantación de centros de datos. Pues porque hay territorio, es evidente que son centros muy grandes, estos centros hiperescalares, y además necesitan capacidad de ampliación, porque se hacen pensando en que se van a ampliar. O sea, ya no es que digan esto lo va a tener para siempre, no. Ya es pensando en que en el futuro los ampliarán. Algún caso conoceremos y veremos. Hay ubicación, buena ubicación, no solo por tierra, sino también tecnológica, sistemas tecnológicos que facilitan las conexiones a las redes, energía barata. Pedro lo anticipaba. El verdadero talón de Aquiles de esta industria es la energía. Es la energía. Ha sido muy contestado el uso del agua, la demanda del agua por las comunidades locales, pero ahora ya vienen con sistemas, luego veremos alguno de ellos, que dicen que no usan agua, a costa de consumir más energía. O sea, los sistemas de refrigeración usan agua, que es más barato, y si pudieran usar agua, usarían agua, porque la energía a ellos les sale más cara. Ya lo veremos. También hay agua, porque hay demanda de agua, veremos también algún dato, y luego una serie de beneficios normativos que les vienen como consecuencia de la declaración del PIGA, una ley de simplificación administrativa, y vuelvo otra vez a hablar de la Ley de Energía de Aragón. La Ley de Energía de Aragón ahora mismo, la ley que he dicho que era del autoconsumo industrial, importante apellido industrial, porque no os penséis que se ha hecho una ley para que en nuestras casas nos pongamos unas placas solares. No. Es una ley para las grandes industrias, que tienen una consideración para facilitarles un mercado alternativo al mercado en el que todos y todas compramos la energía. Esta ley, precisamente por esto, está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Aprobó un decreto ley Lambán antes de irse por la vía rápida y el Tribunal Constitucional lo tumbó sin entrar en el fondo de los argumentos que el Gobierno decía, por los cuales decía que era inconstitucional. Ahora, este Gobierno ha sacado una ley de energía de la mano del con el PSOE, porque no tenía mayoría, o sea, ha sido PP, PSOE y PAR quienes han sacado esta nueva ley, pero con los mismos argumentos de fondo que justificaban el recurso al Constitucional por parte del Gobierno central. Y ya empiezo a hablar de la energía. Aragón, como veis en estas tablas, estamos hablando de una transición, de sustituir las energías sucias por las energías verdes. Era lo que el movimiento ecologista siempre estaba diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué ahora decimos renovables sí, pero no así? ¿Y por qué moratorias? Bueno, pues es que si vemos la capacidad de producción, la potencia instalada que tiene Aragón en los últimos años, teníamos la central de ciclo del carbón en Andorra, ya no produce absolutamente nada de energía térmica, pero sin embargo, según los datos de Red Eléctrica Española, la potencia instalada que tenía en Aragón ya era como de un 50% más que en el momento en el que estaba funcionando la central térmica de Andorra. O sea, ahora producimos un 50% más,
pero sin la central térmica de Andorra. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es lo que hay ahí abajo. Esto podéis consultarlo todos porque entráis y a fecha y te sale informes mensuales en Red Eléctrica Española o en Redella, lo que actualmente la capacidad de producción, la potencia que tiene instalada Aragón. Vamos a llegar a los 13.000. Esto es dato del mes pasado, o sea, de octubre. Ahí pone septiembre, pero el final es octubre, casi 13.000 megavatios. Claro, y estamos diciendo renovables, ya vale, es que Aragón exporta la mayor parte de la producción eléctrica que tiene, el año pasado el 54%. Pero es que Aragón ya produjo casi el 90% de toda su energía en renovable. Estamos muy por encima de los objetivos del plan del PANIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Hay que correr tanto cuando hemos superado toda nuestra planificación? ¿Por qué estamos corriendo tanto y metemos en las leyes herramientas que agilizan más? Bueno, pues vamos a ver por qué. Hablábamos de la red. No sé si leéis la prensa, estáis hablando que el gobierno de Aragón, en su labor de oposición al gobierno de España, no hace más que decir que tenemos que más conexiones, que nos tienen que incrementar la capacidad de energía. ¿Os acordáis cuando desde Aragón decíamos que en el Levante no podían incrementar su demanda de agua por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo que ocurre es que aquí se está demandando muchísima más capacidad de acceso a la energía. Pero dices, pero si tienes renovables, ¿por qué quieres acceso a la red? Porque los centros de datos, como he dicho, quieren energía barata. Y la energía renovable es barata, pero no es estable y no es segura. En enero, en la tierra en la que estamos, te llega la niebla, las placas solares no producen, no hay aire, los aerogeneradores tampoco. ¿De dónde viene la energía? Hombre, para eso está la red pública. La red, bueno, pública, está privatizada, más de la mitad de la red es privada, pero bueno, vamos a decir que el modelo que nosotros tenemos es un modelo semiprivatizado en el que todo el mundo accede a una red, todo el mundo vierte la energía ahí, todo el mundo saca la energía de esta red. Y eso hace que se garantice la estabilidad del sistema, que todo el mundo podamos acceder a la red, pero porque todo el mundo tiene que vender a esa red. Y este es el motivo fundamental del recurso constitucional del Gobierno con esta ley de Aragón, porque la ley de Aragón lo que quiere hacer es un mercado por el cual la gente, los grandes consumidores, no nosotros en nuestras casas, tengamos compra directa o tengamos parques eólicos, parques fotovoltaicos que abastezcan a nuestras industrias altamente consumidoras, electrointensivas, dicen. Bien, centros de datos. Y aquí está el nubarrón. Ahora mismo aquí hay más de 34 casillas, yo os explicaré por qué, pero bueno, 31 centros de datos, los que se proyectan en Aragón, y aquí los he ordenado por los nudos de acceso a la red, o sea, dónde están demandando. Los que están en verde son los que tienen la concesión, tienen enchufe, ¿no? Tienen enchufe a la red, pueden sacar energía de la red para la potencia que necesitan. Los que están con la letra blanca son los 3 que ya están en funcionamiento, que son los 3 de Amazon, de Huesca, Villanueva y El Burgo. No sé si se ve bien. No, bien. Y el color ámbar, bueno, ahí va cada centro de datos y la potencia con la que van a funcionar. Inicialmente, os he dicho que eran hiperescalares. Inicialmente. Veis, por ejemplo, que de Vantás hay creo que 4 o 5, y Cristina luego, si no, nos podría decir, realmente no son 4 o 5, lo que pasa es que como no tiene el enganche seguro, tiene que concursar, porque estos nudos de la red, que son los que están arriba, estos nudos de la red tienen 2 puestos de enganche, 3 puestos de enganche libres, y a lo mejor hay 4 empresas que concurren. Entonces, estos no los tienen garantizados. ¿Qué hace Vantás? Solicita en varios nodos a ver si alguno le cae en el concurso. Esto es todo el panorama que
dibujan los 59.000 millones de euros de inversión. Pero realmente hay al menos, y digo al menos porque en función de cómo se reparta lo que hay en la red, 8 que se caen. Pero es que algunos de ellos que no tienen acceso a la red, que no lo tienen concedido, ya tienen la declaración de PIGA. ¿Cómo es posible que el Gobierno de Aragón declare de interés general algo que ni tan siquiera tiene la energía garantizada, que es su principal suministro para funcionar? Bueno, y aquí, ¿quién está detrás? Por eso se habla de una burbuja de los centros de datos. ¿Quién está detrás? Pues evidentemente están las empresas tecnológicas, tenemos Microsoft y Amazon Web Services, que son junto con Meta y Google, los principales consumidores, proveedores de datos de este negocio, y por lo tanto tienen sistemas que operan, pero hay otros muchos que han entrado, bueno, Vantage también tiene, hay otros que tienen operadores, ¿no? Y hay otros que han entrado sencillamente inversionistas. Otros vienen del sector de la energía. Y lo que hacen es especular, vamos a decirlo claro. O sea, se posicionan o tienen una ventaja para conseguir un derecho de energía y se posicionan. La energía que está pendiente de conceder ese enchufe en la red va a depender, ese concurso que tiene que hacer, va a depender de varios factores. No solo son centros de datos los que están concursando, hay otras industrias, industria del hidrógeno, la electrificación del tren de Teruel. O sea, hay más industrias y hay más demandas que necesitan conexión a la red. Y esto se va a repartir en función de las emisiones de CO2 que tienen sus procesos, del impacto socioeconómico del proyecto que tienen y del grado de implantación. Claro, hay alguno, por ejemplo, la ampliación de Amazon ya la están tramitando, no tienen en alguno de los nudos, no tienen el enganche concedido, pero es que como ya está instalado la primera fase y están desarrollando ya la segunda fase, pues el grado de implantación ya va avanzado, por lo tanto tiene ventaja con respecto a otros proyectos que se quieran instalar. ¿Esto en energía qué quiere decir? Bueno, un parque, no sé si habéis oído esto de las energías renovables que fraccionan grandes proyectos para que no vayan al ministerio y se tramite la declaración ambiental y toda la declaración energética en Aragón, los dejan por debajo de 50 megavatios. Uno de los representantes del sector energético, cuando se le preguntó en la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón, dijo que es que era una buena unidad, 49,9, era una buena unidad para poder luego vender y aislar los distintos proyectos, porque de un mismo proyecto dividen en 4 de 49,9 y luego los pueden vender por separado o los gestionan. De hecho, Forestalia tiene 800 y pico empresas, me parece que son, y cada una de ellas tiene 49, ¿no?, asociados. O sea, es un poco la unidad de un parque eólico, la unidad de un parque fotovoltaico en su máxima capacidad para que no vaya al ministerio. Los hay más grandes y los hay más pequeños, como también los veremos. ¿Cuánto produce? Pues esto es una estimación que con la ayuda de Alex Serrano, de Ecologistas en Acción, hemos hecho en función de las horas de viento, de las horas que funcionan según Red Eléctrica Española, que vierten a la red las centrales eólicas y lo que vierten a la red en solar con las condiciones solares de Zaragoza, cuántos gigavatios hora producen estas centrales. ¿Y cuántos hogares se abastecen con esto? Pues entre 33.000 y 40.000 hogares. Con un parque eólico, un parque solar, de los que vemos pues 7, 8 aerogeneradores de los grandes que se ponen ahora, quizá 9 aerogeneradores de los que se ponen ahora, por aquí hay gente que lo puede decir mejor que yo, pero está por ahí. Y ahora situamos los 28 centros de datos que tenemos datos, valga la redundancia en este caso, de su consumo energético, van a requerir 55.000 gigavatios hora de red eléctrica española, más el autoconsumo, porque veremos algún proyecto que no solo va a coger la energía de red eléctrica española, sino que tiene autoconsumo, abastecimiento a través de líneas directas.
Entonces, no necesitarán solo lo que tienen, o sea, intentarán no coger de la red y se suministrarán, ya veremos a ver, con energía propia. 55.000 gigavatios, a los que hay que sumar otras demandas de energía, como pueden ser las baterías de Stellantis, el KTL de Figueruelas, el proyecto Turboleta, del que luego hablaré un poco, el hidrógeno verde, la electrificación del tren, que decíamos. Bien, para poner en la medida estas cifras, ¿verdad?, porque suenan, dices, eso es mucho o poco. Bueno, Cataluña, que es la comunidad que más electricidad consume en España, consume 44.000 gigavatios hora. O sea, hay proyectos de centros de datos para consumir más energía que la que consume todo Cataluña, con todo su tejido industrial y todo su consumo doméstico. Pedro Arrojo hablaba del incremento exponencial del consumo de energía. Ya lo tenemos aquí. O sea, era una cosa así suena muy global, no lo tenemos cerca, está aquí. Aragón consume 10.000. Vamos a multiplicar por 5 el consumo de energía de Aragón con estos proyectos. Pero es que decíamos que exportábamos mucho más de lo que producíamos, pero es que con lo que producimos actualmente no va a llegar. No va a llegar. Necesitamos 2,5 veces lo que producimos. ¿Y esto cuántos son? ¿No? Hacemos ahora la cifra al revés. Pues son 360 centrales eólicas de esas de 49,9, de esas pequeñas, o sea, que tendríamos que llegar pues 1.000 y pico, 2.000 aerogeneradores de los enormes estos que tenemos y 460 hectáreas de placas solares. Perdón, 41.600 hectáreas de placas solares, de campos de cultivo, generalmente. Claro, y antes de que llegara todo esto, y esta diapositiva no es nueva, de hecho este dato no está actualizado, es de esta primavera, quitando los proyectos que están desestimados y los que tienen un trámite desfavorable en la evaluación ambiental, nos encontramos con que tenemos en tramitación para producir, o sea, una potencia de 30.000 megavatios. Hoy a fecha de este mes pasado, hemos dicho que no llegaba a 13.000. Esto en renovables, en fotovoltaica y en eólica. En este mapa, yo creo que se ve bien, ¿no? En rojo están los aerogeneradores, cada aerogenerador, lo que pasa es que se solapa porque está muy cerca, cada aerogenerador que ya está en funcionamiento. En ámbar, los que están en trámite. Esto es el Aragón del futuro, con las energías renovables, con el incremento de la demanda. No solo energías renovables, no solo eólica, fotovoltaica, también hay proyectos de hidrógeno, como hablaremos, proyectos de almacenamiento, alguno ha sido más polémico que otros, y de biometano. Este es un mapa que he hecho yo con la información que tenía, pero en el visor cartográfico de Ecologistas en Acción de energías renovables ya están, podéis entrar y podéis consultar porque se va metiendo la información actualizada. ¿Qué ocurre? Que aquí no están todos los centros de datos que también están volcados, sino que están los que han salido publicados en el Boletín Oficial de Aragón. El pantallazo que os he hecho yo son todos los que han solicitado, están pendientes de su solicitud de la red. Bien, otros proyectos que decíamos, el proyecto Catalina, que es un proyecto de generación de hidrógeno en la zona del Bajo Aragón, de Andorra, pues ahí veis las dimensiones. En el informe de Pedro Arrojo, lo tengo por aquí señalado porque hablaba de una producción de 37 litros de agua de calidad por cada kilo de hidrógeno que se produce. Bueno, el proyecto Catalina, según esos cálculos, requiere 13 hectómetros cúbicos de agua al año. Aquí ya el consumo de agua es bastante serio. Aunque el proyecto, aquí pone 5,7, pero realmente 6,7, que ahí hay un error. Pero las dimensiones las podéis ver y podéis haceros una idea de la cantidad de aerogeneradores y de placas fotovoltaicas que necesitan
para todo ese proceso productivo moderno, ¿no? ¿El hidrógeno es el futuro? Bueno, pues el hidrógeno también tiene un impacto. Cada energía que se hace, cada energía que se produce tiene un impacto. Hay otros proyectos de hidrógeno, están ahí enumerados, los podemos ver, y el proyecto Turboleta, que también voy a hablar de él porque también tiene declaración de interés general, que es para producir combustible verde para la aviación. Aquí tiene asociados proyectos fotovoltaicos, tiene asociados proyectos eólicos y tiene plantas de biogás, pero esto es en Tauste, esto es en Teruel, y tiene plantas que incluso están en Tauste. Tiene varias plantas de producción de biogás y están a cientos de kilómetros. Todo esto lo facilitan una serie de leyes y de normas que se han hecho. Y luego el otro gran proyecto de Aragón es el de la fábrica de baterías de KTL Stellantis, 1.207 gigavatios, parece después de ver los 55.000, ¿verdad? 1.200 parece pocos. Y aquí no tiene en el proyecto es Proyecto Toro, no tiene incorporado el suministro de energías renovables, pero tiene un acuerdo, casualidad, con Forestalia para abastecer la planta con un contrato de suministro directo, con algunos proyectos que se denegaron el acceso a la red, se desestimaron. Por eso, en la tabla anterior, ¿os acordáis que había desestimados? Pues es que estos están desestimados, pero ahora los ha recuperado porque en teoría tenían la declaración de impacto ambiental, algunos de ellos favorable. Aunque el conjunto del proyecto con la conexión para verter a la red, ahora hay esa discusión tenemos, si esa declaración de impacto ambiental es válida o no es válida, si tienen que pasar otro proceso o no. Pero ese contrato que tiene para determinados proyectos que están definidos, aunque no está incorporado en ese proyecto, en ese PIGA de la batería de Stellantis. Y aquí vamos a la cuadratura del círculo, hablamos de esas leyes. La Ley de Energía de Aragón, de autoconsumo industrial, como os decía, permite líneas directas con producción energética sin pasar por la red, sin aportar al mantenimiento de la red, porque en nuestra factura nos vienen los costes del sostenimiento de la red, lo pagamos. Y nuestra factura viene en función del coste de la energía en el conjunto total, en el cómputo total del coste de la energía. Si la energía barata no se vierte a la red, ¿a cómo va a salir el precio del conjunto de la red? Más caro. Y esto es lo que está provocando que en Estados Unidos hay algunos estados donde el precio de la energía ha subido. ¿Por qué? Porque hay una demanda, porque la demanda de la energía más barata se la llevan otros y no nos la llevamos el consumo doméstico, desde luego, y otros procesos productivos que también necesitan electricidad. Y luego hay un decreto que se modificó en el... pone 20... No, es decreto... Esto está mal. Es decreto 8 del 23. Otro error. Que lo que le permite a aquellos que tienen autorización para verter a la red, tienen derecho a engancharse en demanda. No, ellos generan, pero se enganchan en demanda con una potencia del 50% de lo que vierten. O sea, que aquellos que no tienen permiso para acceder a la red pueden buscar a estos que sí que tienen para sacar de la energía y poder instalarse sus procesos si no ganan en esos concursos que sacarán la red. Esto es un poco complejo, si no, luego nos detenemos. Y aquí tenemos el centro de datos de Luceni, de Sanca, que son 3 centros de datos. Esto es una empresa que venía de la minería, Sociedad Aragonesa Catalana del Carbón, son mineros, es una empresa, se supone que aragonesa, que entró en la energía y que tiene varios parques eólicos, que ahora los va a repotenciar y los va a hibridar. Para repotenciar, ¿sabéis lo que es? Lo que va a hacer es sustituir los parques viejos, que son muchos aerogeneradores pequeñitos, por pocos, pero muy grandes, de más potencia. Eso es repotenciar. La capacidad que tienen es la misma y estos proyectos están en la ribera alta del Ebro. Y pone captación de agua del Canal Imperial, pero yo no he encontrado cuánta agua necesitan. Únicamente dice que captarán el agua de ahí, para el saneamiento, para los baños, para las cocinas, para la refrigeración.
no hay información de cómo va. Luego, el centro de datos de Escatrón. Que también ha salido en la prensa últimamente, es una hibridación de la central de ciclo combinado. Aquí ya combina el gas, combustibles fósiles, con energía eólica que proviene de proyectos que han descartado a Forestalia. Forestalia lo ha vendido a Repsol. Y complementa la energía y a la vez tiene ese enganche y esa capacidad de demanda en el nudo donde vierte la energía, la central de ciclo combinado. Y ya el que me parece que es paradigmático de todo esto que hemos estado explicando es el proyecto Búfalo. Este es netamente de Forestalia. Forestalia, como sabéis todos, es una empresa experta en gestión tecnológica. Tiene nube, tú contratas correo electrónico, ¿verdad? Suministra Netflix, etcétera, etcétera. Forestalia no tiene ni idea, pero como siempre se aprovecha de esa capacidad, que ese derecho del acceso, como antes tenía derecho de verter a la red y ha ido vendiendo parques eólicos y parques fotovoltaicos, ahora lo que hace es vender ese derecho a todos estos centros de datos que se quieren instalar, que no van a tener energía, y les va a decir, oye, que yo te lo vendo, te lo facilito todo esto. ¿Qué es lo que hace Forestalia? Proyecta 3 centros de datos junto a 3 nudos de la red donde vierte con distintos proyectos. Proyectos que ya tienen autorización. Y tengo proyectos que ya tienen autorización y otros que se quedaron colgados porque se les denegó el acceso a la red. Y esos irán en un paso posterior porque la declaración de impacto ambiental la tienen aprobada. Y digo aprobada entre comillas porque esto es discutible, que le pasa lo mismo al de Escatrón, que los parques eólicos del Matarraña pensábamos que se habían descartado, pero ahora los han recuperado, no para verter, para ir la energía a Cataluña, sino para autoconsumo. Esto ya es bonito, ¿no? Autoconsumo, entonces podemos llenar el Matarraña de aerogeneradores. Y esto, que actualmente tiene garantizado 297 megavatios para los 3 centros de datos, pretenden escalarlo con estos proyectos ampliados, hibridaciones y almacenamiento hasta los 1000 megavatios. El mapa que veis ahí, bueno, es una representación que hizo Heraldo de Aragón la semana pasada, pero que corresponden los parques del Moncayo, que es la zona en la que conozco yo un poco mejor, son todos estos parques que están en esta diapositiva que yo preparaba cuando explicaba lo que había alrededor del Moncayo. No dice nada del agua, no dice nada del sistema de refrigeración, ni dice nada ese proyecto del sistema tecnológico, de quién va a operar o cómo se van a operar los datos en esos centros. Pero de momento ya le van a dar la declaración de interés general de Aragón. Oye, en una de las mejores memorias que se han presentado, eso sí, pero que serán de 40, 50 páginas, donde no viene realmente casi nada de información. Decía que el talón de Aquiles era la energía, hasta ahora he hablado y me he centrado sobre todo en la energía, que, como decía Pedro, tiene mucha relación con el agua, pero sobre el agua, pues primero, acuerdos de confidencialidad, mucha opacidad, hay diferentes tecnologías, como he dicho, las más modernas no requieren agua porque una vez llenan los circuitos se dedican a refrigeración a base de consumo de energía, son la mayoría de los que tenemos en Aragón, y el problema que tienen es que esta demanda es puntual, es en periodo estival, por lo tanto es cuando menos agua hay, pero es cuando más consumo van a necesitar. Y además el agua es buena, tiene que ser buena, no vale cualquier agua. O sea, no vale el agua del canal, tiene que ser un agua potabilizada. Para que os hagáis una idea, en Villanueva cogen de la red, en Villanueva, en Huesca y en el Burgo, que son los 3 que están en funcionamiento, cogen de la red. Este verano han tenido problemas en Villanueva para abastecer, han tenido cortes de agua en Villanueva. Y en cuanto a la cantidad de agua, es verdad que el regadío consume mucho más, pero bueno, el regadío produce alimentos. No es lo mismo, entiendo yo además. Los 3 centros de Amazon solicitaron 36.000 metros cúbicos en su primer proyecto. Sin la ampliación que están trabajando ahora, para los centros que ya están instalados, han pedido una ampliación de 54.000 metros cúbicos para los 3 centros de datos. El argumento es
que se han dado cuenta de que el cambio climático es una realidad, de que los veranos van a ser más duros y que va a haber menos agua, va a hacer más calor y van a necesitar más agua. Se han dado cuenta ahora, en 2020 nadie hablaba del cambio climático, en 2022 nadie hablaba del cambio climático, pero la realidad es que ese polígono, el polígono donde está Amazon en Huesca, ha incrementado, sin haber otra industria, 62.000 metros cúbicos el consumo. Como va por la red de agua potable es muy sencillo. ¿Cuánto va ese? No te van a dar por datos de protección personal cuánto consume una industria, cada una de las industrias, pero 62.000. Un solo centro. No están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad. Luego, hay otra cosa que, bueno, hay alguno que incluso Microsoft habla de balance positivo. Es que ellos van a hacer obras en las redes de abastecimiento de los municipios que van a hacer que consuman menos. Bueno, a ver, eso no es balance positivo. Eso es greenwashing, es lavado verde, que es lo que está pasando en Zaragoza con las obras del Barranco de la Muerte, etcétera, etcétera, pero es algo muy similar a lo que Amancio Ortega hacía cuando daba no sé cuánto dinero a un hospital para, oiga, pague los impuestos que tiene que pagar y la sociedad decida dónde quiere invertir. Y cada uno en su responsabilidad. No es responsabilidad el Barranco de la Muerte de creo que es Amazon o Microsoft, ahora no me acuerdo, Amazon, ¿no?, con quien ha firmado el convenio. No es responsabilidad, es responsabilidad del Ayuntamiento o de la Confederación Hidrográfica o de la Administración que competa, ¿no? Perdón. Esto ya ha salido en medios de comunicación. Lo han abordado antes medios de comunicación de ámbito estatal que los medios de comunicación autonómicos. Estas dos noticias son del País. Es verdad que aquí últimamente parece que sí que se da información y que están sacando más cosas. Bueno, algunos de lo que he sacado lo publicaba Heraldo de Aragón. Bueno, este fin de semana también sacaba otra noticia con todo el recopilatorio de los parques eólicos que había aquí. Claro, y decíamos, ¿por qué Aragón? Por todas esas ventajas. ¿Y por qué Aragón? Porque en otros sitios ya no los quieren. El alcalde de Lleida dijo que no lo quería, en Irlanda, como habéis oído a Pedro, ya no los quieren, en Estados Unidos ya está habiendo contestación porque el precio de la energía ha subido, porque se están quedando sin agua, etcétera, etcétera. En México, en Chile, hay contestación social. ¿Por qué en Aragón? Porque en otros sitios no los quieren, porque tenemos cosas y porque pues hay quien está pensando que igual esto no es tan importante. Mientras tanto, en Aragón, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues yo aquí he puesto 2 páginas de publicidad del Gobierno de Aragón, de esta alfombra roja, que nos costaron 18.000 euros. Estas 2 paginitas en el Heraldo de Aragón para que el Gobierno nos diga lo maravillosos que son los centros de datos, 18.000 euros de las cuentas públicas. Yo creo que esto se tiene que saber, ¿eh? Yo creo que esto se tiene que saber. Como decía, que venga la nube no es malo, lo poco gusta, pero lo mucho cansa. Entonces, sobre todo cansa si no hay información, si hay opacidad, si no hay un debate social y político. No se ha debatido sobre los centros de datos porque no se tiene información. Nos están avasallando y para cuando queramos reaccionar los centros de datos ya estarán. Igual que han estado las renovables, las macrorrenovables por todo el territorio pidiendo la planificación que nunca ha llegado, ni va a llegar. Llegará el día que ya estén instalados todos los proyectos. Hay que responder. ¿Cuánta riqueza generan? En el debate del Estado de la Comunidad, Jorge Azcón dijo que iba a incrementar el PIB de Aragón en un 2%. ¿De verdad un 2% de la economía va a requerir 5 veces más consumo eléctrico que lo que consume el otro 98%? Ostras, esto es para pensar, ¿eh? Esto es para pensar. ¿Cuánto empleo generan? Mienten. Los 3 proyectos, los 3 centros de Amazon que están en funcionamiento deberían de tener 800 personas trabajando. En los centros, empleo directo, no empleo asociado, empleo directo. Eso es lo que ponía en el PIGA. En una información que dieron, que se les coló en el año de la puesta en marcha,
había 62 personas. Hoy sabemos, porque algún trabajador los cuenta, que hay menos de 100 personas. Y son los 3 centros que ya están en funcionamiento. Claro, ¿hay empleo asociado? Sí. En Michigan, en Madrid, que son los que trabajan. Aquí, limpieza y seguridad, fundamentalmente. Limpieza y seguridad, salvo parques tecnológicos, que son los que operan con este tipo de profesional, vamos a decir, más cualificado. Fiscalidad, hablábamos del ICIO, pero ¿y el IVA? Porque las administraciones viven del IVA. ¿Dónde pagamos el IVA de Netflix? La gente que tenga Netflix, ¿no? O el Prime, el HBO, no sé. ¿Dónde se paga el IVA? No, el IVA es al consumo. Estos son empresas que proveen a grandes multinacionales, por ejemplo, no lo sé, se me ocurre, que Microsoft le va a vender, o Vantage, le va a vender su nube a Netflix y le va a facturar a Netflix. Pero Netflix, ¿dónde está domiciliado? En España, para pagar el IVA. En Madrid. El IVA no se recauda aquí, no nos va a repercutir aquí. ¿Dónde pagan los impuestos de sociedades? Claro, y ahí es donde estábamos, lo que estábamos hablando, ¿no? Ya ni tan siquiera en España, en otros sitios. Todas estas cosas hay que aclararlas. Hay que aclarar los impactos en la salud. Ya hay algún estudio sobre el impacto en la salud de las personas que viven cerca de los centros de datos, en medio ambiente. Los recursos públicos, oiga, usan unas carreteras, usan unas instalaciones que son públicas que tienen un coste. Soberanía. En el informe de Pedro habla de soberanía en los términos no de soberanía nacional, ¿no?, de esta soberanía patriota, sino de la capacidad de los pueblos a decidir sobre sus recursos y de qué quieren ser. Y aquí la soberanía informática, la soberanía de los datos. Ojo, que esto es algo muy, muy, muy serio. ¿Quién tiene nuestros datos? ¿Quién maneja nuestros sistemas? Y sobre todo cuando la seguridad en términos de defensa depende de toda esta industria, ¿quién maneja nuestros procesos ahora mismo, que dependen de todo esto? Bien, se aprobó la creación de una comisión de estudio en las Cortes que se va a poner en marcha ahora, pero ya hace más de 5 meses. Vamos a ver si de ahí puede salir algo o no, pero en cualquier caso debemos evitar los efectos irreversibles antes de que ya no haya remedio, y cuando menos que en la sociedad haya un debate y podamos saber exactamente qué es lo que se nos viene encima, ¿no?, qué es lo que lleva ese nubarrón que estamos viendo. Gracias. Gracias por todo el trabajo que has hecho de recopilación de datos. Creo que ahora mismo es de lo más exhaustivo que tenemos aquí para conocer realmente lo que pasa, ¿no? Y sí es cierto que es más conocido el tema de la energía, y el agua como que se tapa más. Es un tema más sensible. El agua está por delante de la energía, aunque bueno, cuando hace frío o demasiado calor la energía también importa, ¿no? Y el agua también necesita energía para bombeo, a que llegue a nuestras casas. Y bueno, a mí lo que desde el principio me ha preocupado es que sea prioritario los centros de datos y todas estas nuevas tecnologías frente al consumo nuestro, como les ha pasado a los de Villanueva. No sé si lo hemos mencionado en algún momento, pero antes nos quedamos nosotros con un corte de agua y de energía, los centros de datos no. O sea, tú te puedes morir de sed, tú puedes llevar una vida más desastrosa sin esas necesidades básicas, sin cubrirlas, pero los centros de datos no pueden en ni un segundo que les falle la energía y el agua. Eso es muy preocupante. Y bueno, hay una persona que quería intervenir, que es Cristina, que bueno, aquí en Zaragoza hay un movimiento, una plataforma, pasa aquí si quieres, pues eso, cuestionando los centros de datos, que explique ella. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. Yo soy del movimiento No a los Centros de Datos de Aragón, que seguramente
bueno, no sé si habréis oído hablar de nosotros, el 27 de septiembre hicimos una manifestación en Zaragoza, que por cierto fue la primera manifestación contra los centros de datos de España. Y es que al final en Aragón se están implantando con esta política del Gobierno de Aragón 31 centros de datos hay proyectados. Es el sitio donde más hay de toda España y de hecho la propia... Bueno, las entidades, ¿no?, que hacen informes bonitos para que el Gobierno de Aragón quede bien, la Fundación Basilio Paraíso, estimó que cuando estén todos en operación seremos la región con más centros de datos después de Londres y Frankfurt. O sea, es que realmente es una dimensión que debería ser más conocida. Y como es algo que está sucediendo de manera tan rápida, que es que al final hace un mes salió el DIGA de Villanueva, el PIGA de Calatorao hace nada, el de Forestalia se acaba de anunciar. Entonces es una vorágine tan vertiginosa que no nos da tiempo a reaccionar. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro todos los impactos, que la verdad que la charla ha estado muy bien y muchas gracias por organizarla porque hace falta darle difusión a este tema. Ha quedado claro que los impactos ecológicos son enormes. Quizá recalcar lo del aumento de la factura de la luz, que esto va a ser una realidad, que en Estados Unidos está pasando. Hay un aumento de un 267% asociado en aquellos estados donde hay muchos centros de datos a este sector. Entonces, esto sí que lo habéis mencionado, pero vamos, quizá es algo que se haya destacado menos. Y bueno, ¿que a cambio de qué? A cambio de estos pocos empleos que desde luego supone un coste de oportunidad para la comunidad, porque al final esta energía y este agua se podría estar dedicando a un sector que generará más empleo, que generará más impuestos y bueno, pues es algo que nos está priorizando. Entonces, simplemente tampoco tienen sentido desde el punto de vista estratégico. Aquí, por ejemplo, la patronal de los centros de datos habla de la soberanía digital, que gracias a tener estos centros de datos en España vayamos a tener control sobre nuestros datos. Esto no es cierto, siguen siendo de multinacionales que pues son las que realmente en última instancia tienen el control sobre esos datos y tampoco tienen sentido estratégico en el sentido de que vayan a generar una economía digital, que es algo que está todo el día el Gobierno de Aragón diciendo, porque, como ha dicho Jesús, la economía digital se genera en las zonas donde, pues Madrid, Barcelona, donde están estas empresas tecnológicas. Entonces, no tienen ningún sentido, pero bueno, no hay que perder la esperanza porque en otras regiones, en Estados Unidos, se han parado muchos centros de datos gracias a la oposición social. Entonces, la resistencia funciona y es efectiva. Hay algunos inversores especuladores como ACS o Blackstone que se meten en esto porque tienen pues liquidez para invertir y a esto se les puede asustar, digamos, ¿no? Por pues si hay oposición social, quizá prefieran invertir en otra zona. Y luego es que simplemente con que el Gobierno de Aragón dejara de dar estas prerrogativas, ya se desincentivaría a que vinieran a Aragón. No es algo tan complicado, ¿no? Que no le den un PIGA. No hace falta que los bloqueen los proyectos. Entonces, bueno, en el último año en Estados Unidos se han parado 6 proyectos por oposición social y se han pospuesto 16. Entonces, yo sí que quería llamaros a la acción, ¿no? Desde nuestro colectivo hicimos la manifestación, hemos hecho distintas actividades y ahora vamos a empezar tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces, simplemente que difundáis estos mensajes que habéis oído hoy, que yo creo que son para asustarse, ¿no? Y que cualquier persona con 2 dedos de frente puede entender que esto no es positivo para Aragón. Que nos sigáis en redes sociales. Hemos dejado unas octavillas, podéis cogerlas, ahí están las redes sociales. Y bueno, pues que nos apoyéis pues viniendo a actividades y demás. Y bueno, pues que no queremos este modelo de expolio de los recursos que es tan conocido en Aragón, con las renovables, con las macrogranjas y demás.
que queremos pues eso, pararlo en la medida de lo posible y nada, pues yo tampoco me quiero extender porque solo era una pequeña intervención. Muchas gracias. Pasamos a las personas que estáis aquí. Si queréis tomar la palabra, tendréis que venir aquí porque no hay un micro para llevarlo por la sala. ¿Tenéis alguna opinión? ¿Queréis decir algo? Puedes acercarte. O si te oímos, no sé. Vale. Bueno, era por si podéis poner un ejemplo para que entendamos de cuánta agua consume un centro de datos, para que estamos ahí. Es que no está muy claro. En los proyectos pone una cantidad, a mitad camino piden otra y luego se estima, por la experiencia que hay en otros sitios, que va a ser otra. Luego argumentan que no va a ser agua, que lo van a refrigerar con energía, pues con aire acondicionado, que diríamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, antes Jesús sí que ha sacado el dato de cuánto ha aumentado el consumo de agua en Huesca a raíz de la implantación del centro de datos, que eran 62.000 metros cúbicos, entiendo que al año. Y bueno, por hacer una comparación, sí que se dice que más o menos como una ciudad pequeña como Teruel. Y bueno, hay que tener en cuenta que este consumo está concentrado en los meses de verano, que es cuando más falta hace el agua. Sí, más o menos. Sí. Es que no se te oye. No se me oye bien. Perdón. Sí. De allá no. Vale. Que decía que los grandes centros de datos pueden consumir al equivalente a lo que consumiría una ciudad de 50.000 habitantes. Si el tamaño es mediano, si es de tamaño grande, pues pueden no consumir el equivalente a lo que consumirían también una de 50.000 o una de 100.000 habitantes. Bueno, esto sí que me hizo gracia porque puede que nos afecte personalmente a cada uno. Que dice, según científicos de la Universidad de California, se estima que cada instrucción que le das a la inteligencia artificial, cuando preguntas algo, si tiene 100 palabras, consume el equivalente a 5 litros de agua. Entonces lo digo porque yo, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial me cae un poco grande, pero cuando miro en el móvil, que yo decía, pero si yo no consulto nada a la inteligencia artificial, resulta que cuando miro en el móvil cualquier cuestión, la primera opción que me sale es con un simbolito ahí que dice, es la artificial, ojo que puede tener errores, pero yo no me había dado cuenta de eso. Luego vienen otras respuestas a continuación, entonces yo digo, pues desde ahora no le daré a la primera opción, porque es la que consume más agua, ¿no? Lo que pasa es que son, como he dicho, lo del consumo de agua podía haber traído un poco para que nos hagamos una idea, ¿no? La estimación media de consumo por persona, pues creo que está por 130 litros, 120, 140 litros por persona y día. A partir de ahí podríamos hacer los cálculos. Para que te hagas una idea, el maíz en Aragón, que es un poco un alto consumidor de agua, por hectárea, también de media, depende de los ciclos, todo esto es unos 8.000 metros cúbicos por año. O sea, realmente estaríamos hablando... O sea, por hectárea y año, perdón. Entonces, ¿cuántas hectáreas? Pues a partir de ahí serían cuentas fáciles, pero es que realmente no es la importancia el consumo de agua, sino el momento en el que lo requiere. Y ya digo que hay tecnologías que no consumen toda este agua, que el verdadero talón de Aquiles está en la energía en general. Pero el vínculo que Pedro indicaba entre energía y agua
es que vamos a ver qué pasa, porque el resto de la red sí que se abastece de energías hidroeléctricas. Las baterías que estamos hablando ahora, hay algún proyecto de baterías que está asociado a alguna central hidroeléctrica. Que el ciclo del agua va a entrar en coordinación con la energía también, ¿eh? Vamos a ver, o sea, no es tan importante en cuanto a cantidad, sino a la calidad, que tiene que ser agua potable, por lo tanto habría que compararlo con agua de calidad por personas, como estaba indicando Maribel, ¿no? Por hogares, por consumo de hogares, y el momento puntual. O sea, Huesca hasta hace poco ha tenido problemas de abastecimiento. Ha habido algún verano que ha tenido restricciones. Han hecho alguna inversión y demás, pero bueno, pero Huesca ahora tiene un centro de datos que le consume lo que a lo mejor consumirían, pues no sé, otra ciudad como Huesca, no tanto a lo mejor, pero... Sí, bueno, los centros de datos de inteligencia artificial, esos sí o sí, o usan agua o usan refrigerantes, porque está tan concentrada la densidad eléctrica de los chips que necesitan refrigeración líquida sí o sí. En Aragón, no sé si alguno será de inteligencia artificial, pero por el tamaño, quizá el de Calatorao. Los demás no parecen. A ver, hay una palabra. Bueno, quería decir también una cuestión, que es que en algunos de los proyectos que hay de centros de datos, lo que aparece es que el balance en agua es positivo. Es decir, que dan más agua de la que antes lo ha dicho Jesús, y quería poner un ejemplo de algo que he encontrado en un informe que elaboró ECODES. En este informe lo que se habla es que hay determinadas empresas que llegan a un acuerdo de trabajo con los centros de datos, de manera que esas empresas lo que hacen es que rentabilizan, por ejemplo, el regadío, de una manera que tienen una serie de sensores, una serie de regulaciones y tal, para conseguir ahorrar el agua en ese riego, y la empresa, digamos, de centro de datos entiende que al haber conseguido un ahorro a través de una empresa que colabora con ese centro de datos o que utiliza ese centro de datos, ese ahorro que ha producido lo incorpora a su balance de consumo de agua. El resultado es que produce, digamos, que genera más agua de la que consume, ¿vale? Eso puede ocurrir, bueno, de hecho hay empresas que ya trabajan un poco en ese sentido, me parece que en la zona de Cinco Villas, alguna empresa. Eso sería, yo creo que hay que hacer el salto más allá de lo local y ver que el consumo de agua no solamente es cuánto consumen en mi municipio, sino que el tema es verlo, como ha dicho antes Perico Arrojo, de una manera global. Todo este tipo de tecnologías van a utilizar pues desde el extractivismo y el consumo de agua que va a requerir ahí, la fabricación de molinos eólicos y de placas fotovoltaicas, todo eso lleva incorporado una serie de consumo de agua que está deslocalizado. Entonces yo creo que la visión tiene que ir un poco más allá de qué es lo que pasa en mi municipio, porque ahí te lo van a arreglar, te van a hacer un depósito nuevo, como han hecho en Villanueva de Gállego o en otros lugares. No te preocupes, que te vamos a hacer un depósito el doble o el triple de lo que tenéis, y con eso aseguramos los 2 o 3 días que tienen que asegurar de abastecimiento de agua. Hay que dar ese salto un poco más allá en el concepto de consumo de agua, nada más. Sí, he bajado exprofeso de Huesca para esta charla y no me arrepiento, porque el tiempo ha sido muy bien aprovechado, y espero que los datos que se han volcado, que son muy importantes, esos datos los podamos compartir, los podamos tener disponibles, porque eran muy interesantes. Yo sobre el tema del agua se podría desarrollar, yo creo que es un cebo que nos echan, pero que el tema esencial es el energético y el que debe de preocuparnos esencialmente, ¿no? Efectivamente, si el centro de datos de Huesca usa, que no es lo mismo, 60.000 metros cúbicos al año, pues un agricultor de ahí cerca que cultive maíz para sacar una renta de 30.000 euros, que no es mucho, usa 300.000 metros cúbicos, es decir, 5 veces más para un solo agricultor.
sí, el agua es bruta, el agua no está depurada, pero estas empresas pueden depurar lo que quieran. Es decir, el depurar 360.000 metros cúbicos de agua y hacerla potable del canal no es ningún inconveniente. Puede ser que todos los elementos, que estamos en una región donde el tema del agua, por el tema del regadío, está muy apretado y clavar otro clavo en el ataúd, pues no ayuda, ¿no? Pero es un tema que yo creo que tiene más repercusión política que de otro tipo. Por eso viene en Aragón exactamente, que una de las razones es que el valor añadido del agua de la agricultura aragonesa es muy bajo. La productividad del agua en la agricultura aragonesa es bajísima. Producimos maíz, producimos alfalfa, que necesita volúmenes enormes, que tienen valor de mercado muy sencillo, y aún a mal estas empresas podían comprarse, con calderilla, 200 hectáreas de regadío y los derechos de riego, incorporarlos y se acabó. Entonces, el atractivo, aparte de la energía, es el que es una región que dispone de agua y de un regadío poco productivo, que tendría muchísimos candidatos a vender sus tierras a 20.000 euros el metro cuadrado, la hectárea perfectamente de regadío, trasvasando el derecho de agua, y por tanto yo creo que no les va a dar ningún problema. Y si no hay agua potable, pues la potabilizarán. Para mí el problema fundamental es en el energético, y quería simplemente traer a colación algo que puede que sea ampliar el foco y sacarlo muy del tema aragonés que nos preocupa, y es el que, sabréis si estáis al tanto de los temas de la energía, que la Agencia Internacional de la Energía este año ha reconocido que ha llegado el pico del petróleo y que la producción a partir de ahora va a descender. Coincide, y concluyo para no eternizarme, que estamos teniendo conflictos en Palestina, al lado de todo el tema productores, amigos petrolíferos. Tenemos conflictos con Irán, tenemos conflictos con Rusia, tenemos conflictos con Venezuela, ahora empieza el conflicto con Nigeria. Es decir, estamos en un momento donde la energía tradicional va a ser un foco de guerras y de luchas para ver quién se apodera de ella y quién mantiene lo que queda, y por otro lado cometemos la aberración de las energías renovables, que cuesta tanto y son tan difíciles de implementar, pues dedicarlas a estos objetivos. Yo creo que una de las ideas que se puede proponer es que los nuevos parques eólicos o fotovoltaicos vengan asociados a sustitución de consumos fósiles, es decir, en particular el transporte y la calefacción, que son dos elementos que emiten CO2 de forma, masiva. Con lo cual, creo que sería una idea que, aunque legalmente no sé cómo se pueda incardinar, al menos socialmente que cuaje. Es decir, las energías renovables, si hacemos el sacrificio de implementarlas y asumir el impacto que tienen, sobre todo en ciertos lugares, que sean al menos para sustituir consumo fósil, que buena falta nos hace porque cada vez queda menos. Entonces, la idea de, no sé si sería factible o como estrategia de parque eólico o parque fotovoltaico renovable que tenga una cartera de clientes comprometidos a descarbonizar, calefacción y transporte. Y no digo el coche eléctrico, digo el transporte urbano, el transporte interurbano, que en gran parte se pueden electrificar. Y eso sería una llamada a la atención de la irresponsabilidad que estamos cometiendo, destinando la carestía energética que tenemos a usos que posiblemente no son prescindibles. Bueno, perdóname por la extensión, eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, quedan igual 2 palabras, porque a las 8:30 ya tenemos que estar fuera. No, yo simplemente agradecimientos. Pedro no está, me está diciendo por WhatsApp, ahora estoy cogiendo Lisboa. ¿Qué tal está saliendo la charla? Yo creo que ha salido muy bien, Jesús, porque has hecho un trabajo extraordinario, que creo que a cantidad de gente que no estábamos a cero, yo creo que, como dice Carmen, y ha aprovechado, pero gente que no lo copia, que se acuerde, Marea Azul de Aragón, simplemente, entrar Marea Azul, le saldrá la web y el blog que tanto tiempo Jesús le está dedicando
a que vaya saliendo adelante. Y simplemente decir lo que estamos hablando a nivel energético nos pone a Aragón en una situación, vamos, excepcional, que habrá que mirar mucho con lupa. Con el agua, como bien señala Jesús, yo creo que más bien por el tiempo del verano y porque además con esa agua que utilicen los centros de datos nadie puede competir. Tendrá que tener el agua antes que los regadíos o antes y casi que el uso de boca. Pero ese será el problema, pero no tanto en cantidad. Vale, hay 2 palabras. ¿Alguien más hay por ahí o por ahí? ¿Uno ahí? Vale. Sí. Simplemente, ya lo ha dicho, el martes que viene, es que al ver a Paco Pellicer, tenemos lo del Huelva, que va a ser, yo creo que tan interesante como esta. Vale. Bueno, más que aportar nada al tema en cuestión, lo que sí querría es centrar el asunto de la divulgación, de la propagación y del mantenimiento de esta. Solamente quiero señalar que, a ser posible, y sin ser posible también, estamos empachados de terminología y de fuentes y de emisores de carácter exclusivamente político, así tenidos en la sociedad. Entonces, cuidado con estos personajes que todos somos en la sociedad. Yo no soy público ni conocido, pero me refiero que las etiquetas de es que este que ha hablado, este que dio tal conferencia o tal informe, etcétera, pertenece a. Esto es muy peligroso. Estamos en una agitación de información y de palpitación informativa, y ya no entro en los bulos, que ese sería otro capítulo que viene a redoblar la problemática. La gente vamos a incluirnos todos en general, estamos aturdidos. Entonces, cuidado, que tenemos muchas tensiones, muchas obligaciones personales, familiares, profesionales, etcétera. Entonces, esto puede tratarse y manipularse de cualquier manera, como bien sabemos. Por lo tanto, yo haría hincapié, lo hago, en que se estudie más el mensaje, dado que tenemos tantas armas y tantas herramientas que estamos utilizando inconscientemente, muchísimas horas al día. Entonces, ahí es donde quiero yo poner el énfasis. ¿Por qué? Pues porque si no, vamos a estar pisoteados nada más que salgamos. La contaminación radioeléctrica, si os fijáis, os quiero dar un dato de hace 25 años, creo que aún estará en vigor. En el Reino Unido, ante la duda de si los móviles y todos los aparatos electromagnéticos tenían ese contaminante dudoso o por ver, pone como las cajetillas del tabaco. Este elemento no nos hacemos responsables como Estado de los efectos que pueda tener nocivos para la salud. Pues imaginémonos lo que significan estos centros, que son unas hiperconcentraciones, son verdaderas bombas atómicas, llevándolo al parangón y que está, se ha dicho, creo que Jesús lo ha citado, ha sido Arrojo el que ha hablado, si os habéis dado cuenta, creo que sí, que tiene efectos que son dudosos de la captación o del efecto que produce en una palabra en la salud pública y por lo tanto individual. De manera que son muchos aspectos. Entonces, por favor, que sea un tema ciudadano, social, y cuidado con los ciudadanos porque somos de ciudad, no, de la población. Y ahí distinguiremos rústico y no rústico, que aquí nos hace falta mucho esto, porque nos vamos a quedar como un pollo sin plumas, es decir, desde el punto de vista de población. Bueno, por favor, ya no me extiendo más, pero creo que los 2 matices son esos. Terminología adecuada, muy bien pensada, muy bien analizada y luego propagarla. Y que no sea de connotación política de ninguno, porque ya tenemos bastante con las campañas y las guerras de unos lados y de otros.
Perdón, y por la extensión. Hola, yo solamente quería un poco agradeceros. La verdad es que muy importante toda la información que habéis aportado. Y bueno, vemos que es un gran problema que tenemos en Aragón, uno más que se viene a añadir a lo que es ya la colonización del territorio, y que la población está muy poco informada de este tema. O sea, no hay un gran desconocimiento. Es un tema complejo que requiere, bueno, lo acaban de decir, requiere pues una comunicación que sobre todo pues vaya a los mensajes clave que le lleguen a la gente para poder hacer posible una movilización social. En los sitios donde se han conseguido algo es con la movilización social. Y eso pues lo tenemos que intentar conseguir a través de una comunicación que vea la amenaza que tenemos en el territorio, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pues también quiero agradecer a Cristina que haya venido aquí de este movimiento nuevo que ha surgido. O sea, aquí estamos algunas personas del movimiento ecologista que llevamos toda nuestra vida y que muchas veces decimos que se necesita un relevo generacional, nuevas personas que se incorporen. Entonces me parece muy importante que, bueno, pues que surja nueva gente preocupada por este tema y que, bueno, que convocaron esa primera manifestación, pero que tenemos que generar una coordinación entre todos los colectivos que estamos interesados por este tema que nos preocupa, porque, bueno, unidos tendremos más fuerza y es una amenaza importante la que tenemos. Entonces, que muchas gracias a todas y a ver cómo seguimos afrontando este grave problema. Estamos ya terminando, tenemos 5 minutos. Carlos ha pedido la palabra, pero dice que va a gritar. A ver, el debate está desde el momento en el que gran parte de esta industria se está abasteciendo con energía, con plantas de energía nuclear específicas para sus plantas en Estados Unidos, pasa. Hoy precisamente escuchaba al presidente del Gobierno de Aragón, que está, como sabéis, de gira en Virginia, hablar precisamente de las ventajas que tiene el modelo americano de producción de energía, donde las propias multinacionales pueden producir, frente a ese discurso que tienen contra la red eléctrica española, porque lo que tiene que hacer es garantizar estas altísimas demandas especulativas, porque ni tan siquiera son demandas reales del sistema actual que tenemos. Y aquí entra el debate de la prolongación de las centrales nucleares en España, que, como sabéis, tenían un calendario progresivo de cierre. Yo creo que esto entra dentro del debate general del mix eléctrico español. O sea, ese está. Y eso no altera las posiciones que algunos tenemos con respecto a la energía nuclear. Pero yo creo que no sé si es este el foro en el que tenemos que abordar ese debate. Bueno, pues si queréis para cerrar, agradeceros la atención y emplazar a la charla que decía Mariano el próximo martes, que será aquí mismo, con el mismo enlace por la página web para quien lo quiera seguir, en la que tendremos expertos que nos hablarán del proyecto de reforma del entorno del río Huerva en Zaragoza, con el profesor Pellicer, que por aquí lo tenemos, que estéis todo el mundo invitados. Gracias. Te has graduado en algo.
para todo el mundo, los jóvenes que lo puedan utilizar. El artículo que me enviaste lo conocía antes de que se haya publicado. Ya. Me llamo Víctor Viñas. Yo soy profesor de centros de datos en la EINA. Soy catedrático. Y ya me queda poco. Entonces, pues hay más profesores aquí. pero de centros de datos no. No. Entonces, bueno, me ofrecía, si quieres, a colaborar con vosotros. Pues yo lo que sí que... El informe que has hecho, desde mi punto de vista, está muy bien. Gracias. Está bien, está muy bien. Yo llevo